un honor poder contar en el día de hoy con la presencia del doctor Miguel Larguía, ya Luis lo presentó, un pionero en impulsar la importancia de esta forma de alimentación natural, sobre todo en este caso desde los servicios de las maternidades, y teniendo en cuenta que es la intervención con mayor impacto y de menor costo para mejorar la supervivencia y la salud de los niños, las niñas y las madres. Así que bueno, doctor Larguía, estamos muy agradecidos que haya aceptado participar de esta disertación y bueno, lo vamos a disfrutar entonces a su charla. Bueno, Marcela, Luis, muchas gracias. Evidentemente, Luis salió más desde lo afectivo que desde lo racional. Así que muchas gracias de nuevo. También quiero agradecer a quienes están con nosotros, porque me van a tener que tener paciencia, porque esta presentación es compleja. De hecho, la voy a dar en dos partes, porque no solamente une los conceptos de la derecha humana inigualable y en el año de la semana de la lactancia a nivel mundial, sino porque van a empezar a escuchar palabras como epigenética, segundo genoma, segundo cerebro, millones de bacterias, es decir, temas que parecieran no tener relación entre unos y otros, enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, es decir, un montón de palabras que parecieran no tener sentido. Así que a mí me toca, con la paciencia de ustedes, tratar de integrar estos conceptos que son hoy el presente y sin duda el futuro desde el punto de vista de la salud. Entonces voy a empezar diciendo que lo que ustedes ya saben. Marcela, a ver la siguiente. Bueno, fíjense lo que dice ahí, lo que sabíamos desde siempre. No solamente lo sabíamos, sino que cada uno de ustedes lo podía presentar mejor. De manera que este es un regalo que me ha dado Luis y Marcela, porque reitero que esta parte casi la podríamos saltear. Fíjense en la siguiente, Marcela. Hay una foto que a mí personalmente me encanta. Fíjense, dice, la leche humana es la principal condición para la adaptación del ser humano a la vida extrauterina. Y ahí aprovecho para pasar una frase. La leche de vaca es buena para el ternero. El ser humano está diseñado para la leche humana. Y ustedes en esa foto tienen la primera explicación. A la izquierda ven una columna de un color celeste, precioso, vacío. Y a la derecha ven otra columna, también celeste, llena de células. Bueno, ya todos interpretaron que la de la izquierda es una fórmula y la de la derecha es la leche humana. Y entonces ahí aparece la palabra clave. La leche humana es un tejido vivo. Es un trasplante de millones de células inmunológicamente activas sin rechazo. Quiere decir que cuando una madre alimenta a su hijo, ustedes se tienen que detener y le tienen que decir, señora, la felicito, su trasplante ha sido exitoso y su hijo ha recibido sin rechazo. Para ustedes alguien dirá, no, pero ahora están de moda las células madres, stem cells, que bueno, pueden diferenciarse en neuronas, fibras miocárdicas, células beta-locilotes de Langerhans, es decir, pueden ser el futuro de una, digamos, solución integral de accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, diabetes, etc. Pero usted dirá, pero la leche humana no tiene células madres. La leche humana tiene montones de células madres que pasan junto con los linfocitos y los macrófagos, pero no quedan en el intestino. Van a distintos lados del cuerpo para cumplir sus funciones, las que conocemos y las que aún no conocemos. Entonces es un tejido vivo. Ahora, ustedes dirán, pero recibir células de otra persona es un quimerismo, se llama quimerismo. Sí, es un quimerismo. Es importante, sin rechazo, es una expresión de quimerismo. Por supuesto que es el gold standard por su nutriente. Nada le sobra, nada le falta. Quizá le falta un poco de vitamina D. Ustedes saben que se recomiendan 400 unidades y ahora hay gente que no toma sol porque estamos en invierno y los dermatólogos critican el sol por sus relaciones con melanomas, epiteliomas, etc. Pero salvo el ligero déficit de vitamina D, que fácilmente se puede compensar, es el único que uno podría decir que no está satisfecho por la leche humana. De manera que es el gold standard por su nutriente. Marcela, la siguiente. Entonces,
Uno, si quisiera ahorrar tiempo, diría acá empiezo y termino. Factores antiinfecciosos, inmunomoduladores, antiinflamatorios, citoquina, interleuquina 10, por ejemplo, factores antioxidantes, superóxido de dimutasa, factores de crecimiento, factores antivirales. Y entonces acá todos nos vamos a almorzar y usted dice, menos mal que el doctor Arguía no nos torturó durante una hora. Siguiente. Pero fíjese que además de ser un tejido vivo, y esto viene hace años, la leche humana es una pintura antiséptica. La leche humana tiene una inmunoglobulina, se llama IgA secretoria, es un dímero, tiene una pieza secretoria, tiene una pieza J que le da una estructura espacial, lo cual le permite ser resistente al pH ácido gástrico y enzimas proteolíticos. Y esta IgA secretoria representa toda la experiencia inmunológica de la madre. Todo lo que la madre se expuso, antígenos bacterianos, alérgicos, virales, etc., ya está la gamma globulina representada. De manera que desde el primer día con el calostro, porque ahí la IgA secretoria está concentrada, un hijo amamantado está inmunizado contra todo lo que la madre se inmunizó en toda su vida, toda la experiencia inmunológica. Ahora usted dirá, ¿cómo sabe la madre, la glándula mamaria, que tiene que fabricar tanta gamma globulina? IgA. Ustedes deben pensar, tiene galpones de IgA secretoria, porque para dar la misma cantidad, concentrada o menos, durante toda la vida que se amamanta, acá debe haber algo raro, porque no hay galpones con IgA secretoria en la glándula mamaria. Es que cuando un linfocito, aprende a fabricar un anticuerpo contra una bacteria, pongamos Vibrio cholera, o un alérgeno, o un virus, el sistema respiratorio, ese linfocito viaja a la glándula mamaria. Esto se llama homing, adquisición de un nuevo hogar. Y por eso que la glándula mamaria, cada vez que amamanta a su hijo, le envía toda la experiencia inmunológica de la madre. Esto solamente es posible, y por eso se llama pintura antiséptica, con este fenómeno casi increíble de homing o adquisición de un nuevo hogar. Ahora, todos sabemos que tiene lisozima en las lágrimas, por ejemplo, tiene la hidrolasa contra el factor activador de plaquetas. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque uno de los factores de la cascada de heterocolitis necrotizante es este factor antiplaquetario. Y la leche humana provee a su hijo con una hidrolasa que la neutraliza. Ahora, si esto fuera todo, me estaría muy amarrete, porque resulta que también tiene lactoferrina. ¿Y la lactoferrina qué hace? Bloquea el hierro. Y el hierro es lo que las bacterias necesitan para multiplicarse. Entonces no pueden hacerlo. Y por eso es que hay experiencias de administrar la lactoferrina como una estrategia de prevención de enterocolitis necrotizante. Si bien les adelantó que mucho más tiene que ver la microbiota, representada por bifidobacterias y lactobacilos, que solamente los alimentados a pecho tienen los primeros meses de vida. Y la última palabra es prebiótico, porque esto lo voy a retomar más adelante. Pero ustedes leen cuando las fórmulas, un poco para coordinar con Luis nuestras peleas, hay fórmulas que dicen con prebióticos y probióticos. Las fórmulas tienen dos prebióticos, FOS y GOS, y inulina. La leche de madre tiene más centenares de prebióticos, centenares, que hacen lo mismo que el FOS y GOS, pero mejor. Y ya van a ver que hoy en día se están estudiando los centenares, porque cada uno de ellos tiene una función diferente. Siguiente. Entonces ahora voy a presentarle algunos números de lo que ustedes saben. La leche humana reduce obesidad en 15 a 30%. Y esto se debe probablemente porque la leche humana no tiene la misma constitución del principio al final. En Hind's Milk, que es el final, tiene más grasa. Entonces no solamente garantiza un aumento de peso adecuado, sino que produce saciedad. Y esto se llama autorregulación. Las fórmulas tienen el mismo gusto del principio al final. Entonces no está esta autorregulación. Diabetes. Fíjese, la diabetes tipo 2, 40% de reducción. Y la diabetes tipo 1, 30% de reducción. Ahora, ustedes ya están viendo
obesidad, diabetes, y si yo dijera hipertensión, están viendo las enfermedades crónicas de transmisión no transmisibles, que son la principal causa de muerte en estos momentos. Voy a hacer una salvedad respecto a la pandemia. Pero ya están viendo ustedes que la leche humana es una de las causas principales que previenen las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Ahora pasemos a oncología. Reduce leucemia y linfomas, un 15-20% de reducción. Y reduce enfermedad celíaca, en un 52% de reducción durante la exposición al gluten. Marcela, siguiente. Reduce un 31% de las enfermedades crónicas inflamatorias del intestino. Y esto, por supuesto, es por dos motivos. Primero, porque el segundo genoma disminuye, cuando está en eubiosis, disminuye las enfermedades inflamatorias, autoinmunes y alérgicas. Y segundo, porque la leche humana, sobre todo los primeros 1000 días, por fenómenos epigenéticos, impide la modificación de la expresión de los genes, involucrados nuevamente en las manifestaciones de las que mencioné. Por si esto fuera poco, neurodesarrollo, ya no estaba faltando casi nada. Se demostró un mayor cociente de inteligencia, incluso en prematuros, alimentados a pecho. Y esto se debe fundamentalmente a que, ahora les cuento, a que tiene una grasa que ustedes conocen, de cadena larga, poliinsaturada, que es el omega 3 y 6, que es el ácido araquidónico y docosahexaenoico. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el neurodesarrollo? Es que estos ácidos grasos de cadena larga no saturados son los componentes principales de las membranas de las neuronas. Y en el caso de la visión, las neuronas son los conos y los bastoncitos. Y como tienen estas grasas, los recién nacidos, por lo menos los primeros meses, ven mejor. Siguiente. Marce, fíjate, creo que está tu micrófono abierto, porque se escucha una interferencia, no sé si es la tuya o de otro, pero... Bueno, tengo que salir de la presentación, tengo que dejar de compartir para apagar mi micrófono. No hay problema entonces, no queda... Bueno, no hay problema, es mínimo. Yo no hago ruido, así que estoy quietita. Perfecto, continúe, doctor Larguía, disculpe. Bueno, y haciendo honor a Jenny, a quien lo perdimos hace poco, la leche humana disminuye en un 36% la muerte súbita, incluso independientemente de la posición al dormir. Y ustedes saben que en países desarrollados, después del primer mes y hasta el año, es la principal causa de muerte. Ahora, todos nos amargamos en invierno, sobre todo en las NEO, por las internaciones por IRAP, por el respiratorio sincial, el virus sincial respiratorio. La leche humana disminuye un 72% de las internaciones, sobre todo en sexo femenino. Fíjense que reducir semejante cantidad estas internaciones, que únicamente se previenen con la gamma globulina específica, carísima, con los dólares a los precios actuales, lo disminuye la leche humana. Y los esquimales, esto sí lo digo como algo gracioso, tienen menos otitis media. Como hace frío, tienen más otitis. Ahora ustedes dicen que tiene que ver la leche humana que va al aparato digestivo para que los esquimales tengan menos otitis. Bueno, esto es sobre todo por los linfocitos que mencioné que aprendieron a fabricar anticuerpos, por ejemplo, contra las bacterias involucradas en esta infección. Siguiente. Asma, eczema, 27% reducción. Quiero aclarar que esto también está debido al segundo genoma, el microbioma, porque también disminuye las enfermedades alérgicas, así como las inflamatorias y las autoinmunes. El recién nacido pretérmino, alimentado con leche humana desde el primer día, tiene menor incidencia de sepsis tardía y de enterocolitis necrotizante, menos intolerancia digestiva, menos incidencia de retinopatía del prematuro y menos síndrome metabólico en la adolescencia. ¿Cuánto podemos pagar por esto? ¿Cuánto podríamos pagar por una estrategia que produzca este fenómeno? Menos sepsis tardía, menos enterocolitis necrotizante. Por supuesto, y esto es lo que se sabe desde siempre,
la gastroenteritis o enfermedad diarreica se reduce en un 64% y el efecto protector continúa por 2 meses después de haber sido suspendida la lactancia materna. Siguiente. Ahora un mínimo resumen de lo que es la segunda parte. Ustedes saben que tenemos un segundo genoma. Por eso que somos un superorganismo. Resulta que el segundo genoma son las bacterias. Tenemos, anoten, 100.000 millones de bacterias. Le repito, 100.000 millones de bacterias. Y esto hace que por cada célula tengamos 10 bacterias. Ahora usted dirá, no lo creo. No lo creo porque cuando cultivamos bacterias en las cápsulas de Petri, solamente identificamos al 10%, porque eran cultivos aeróbicos. Y la mayoría de las bacterias son anaeróbicos. Entonces ahora se identifican por otro método, que voy a mencionar, que es por secuenciación. Ahora, esto hace que tengamos 10 a la 14 células bacterianas, creo que ahora que también tenemos virus, levaduras, y esto hace que tengamos, esta palabrita la tienen que memorizar, tenemos un ecosistema milenario, dinámico, simbiótico y mutualista. ¿Cuánto vale eso? Bien, por supuesto que si quieren números, en el intestino tenemos 100 billones de bacterias. Entonces dirán, bueno, compro la cantidad. Pero lo más importante está al final. El genoma bacteriano tiene 3 millones de genes. Digo 3 porque dice 2 a 4, 3. Esto quiere decir que el segundo genoma tiene 140 veces más genes que el genoma humano. Hasta acá, el que no me crea puede cambiar de canal. Lo digo en broma. A mí me costó creerlo. Siguiente. La relación bacterias-células es 10 a 1. No, este es el mismo. Es siguiente, sí. Entonces, repasando, la leche humana, además de que es un tejido vivo, una pintura antiséptica, no es estéril. Nadie cree que no es estéril. No es estéril. Tiene un montón de millones de bacterias. Por mililitro tiene 10 a las 5 bacterias. Es impresionante. Ahora, acá viene de nuevo cómo puede ser que la glándula mamaria allá lejos tenga semejante cantidad de bacterias como para pasarlas al intestino chico para que tenga el mejor microbioma con la mejor microbiota. Y acá viene lo que es más difícil de creer, la ruta enteromamaria. Resulta que la madre, con unas células que se llaman dendríticas, sale del intestino, del epitelio intestinal, atrapa las bacterias que quiere y las manda a la glándula mamaria. Es decir, la madre cada día, con células dendríticas que pasan por las uniones estrechas, atrapan una bacteria que quieren y la mandan a la glándula mamaria vía linfática. Ahora, para esto, obviamente, hay que tener los presentadores, las células dendríticas, tienen que poder pasar por las zonas estrechas y tiene que haber algo en la integridad de la barrera intestinal que permita esta translocación. Y eso es lo que voy a extender más en la segunda parte. Siguiente. Ahora vamos a los beneficios a la madre. Seríamos muy amarrete que solamente presentáramos los beneficios para los chicos. Menores pérdidas puerperales y mejor involución uterina por la oxitocina. Amenorrea, entiéndase que no es un anticonceptivo perfecto, pero el diseño es que haya un mayor intervalo intergenético. Menor depresión puerperal. En realidad, este es un diagnóstico que se le niega a las madres. Las madres tienen que estar felices en el puerperio. No puede ser que estén deprimidas. No menos del 10% están deprimidas. Y el único mecanismo de neutralizarlo es la hora sagrada, que es el contacto piel a piel de los recién nacidos en abrazo con su madre, en donde mediante movimientos espontáneos inician la alimentación a pecho, como pretende la iniciativa Hospital Amigo de la Madre del Niño. Las madres que tienen vínculos y apegos tan sólidos tienen menor incidencia de abuso y negligencia sobre sus hijos. Y además tienen también menor incidencia de diabetes, menor incidencia de artritis reumatoidea y menor incidencia de cáncer de mama.
Ustedes saben que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, al cual después sigue el cáncer cervical, de la mujer. De manera que cualquier cosa que disminuya la incidencia del cáncer de mama no puede ser mejor, no puede ser más bienvenido. Y también disminuye el cáncer de ovario. Y también el síndrome metabólico, que nuevamente está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Ahora, atención, el problema que afecta a la humanidad, que es el sobrepeso y obesidad, es un factor de riesgo de lactancia materna y también es un factor de riesgo para las personas en gestación. Siguiente. Bueno, acá una foto lindísima que seguramente ustedes me lo han escuchado hace algunos años en la zona norte del Gran Buenos Aires. Una mujer policía echó de una plaza a una madre que estaba amamantando a su hijo porque consideró que no era justo que lo hiciera. Al día siguiente la plaza se llenó de mujeres amamantando. Y nunca tuvo tanto éxito la promoción de lactancia materna en la semana que ese año. Ahora, no le estoy proponiendo que mañana saquen a sus madres a amamantar, porque no sé si tenemos la persona que los eche, porque esto ya no ocurre más. Pero es una responsabilidad compartida. Pero yo acá terminaría también esta parte, si no fuera que todo lo que les dije es todo lo que sabemos. ¿Se acuerdan del primer diapositivo? Pues hay un montón de cosas que no sabemos. Sabemos que tiene una beta-globulina y una lactoglobulina, proteínas de muy buen valor biológico, pero ahora se ha estudiado por proteoma y ahora se sabe que las proteínas cambian dinámicamente de acuerdo a la situación y la edad del hijo. De manera que las proteínas no son las mismas siempre, cambian todo el tiempo. Y cada uno de los centenares de periódicos también actúa de manera diferente. De manera que, ¿y cómo hace la madre para saber cuál microbiota pasar? Sabemos que lactobacilos, bifidogenias, etcétera, son. Pero ¿cómo sabe? ¿Cómo hace para seleccionar las mejores? Esto también está en pleno estudio y probablemente haya algunas respuestas. De eso yo le mandé a Luis un texto que tiene 220 citas bibliográficas. Yo no lo pude terminar, Luis. No sé si vos lo lograste, pero te puedo garantizar que ahí hay respuestas para casi todas estas preguntas. Siguiente. Entonces ahora pasamos al superorganismo. ¿Quiénes son el superorganismo? Nosotros. Nosotros somos el superorganismo. Porque tenemos dos genomas y otras cosas más. Entonces ahora vamos a avanzar sobre microbiota. Siguiente. Ya esto perdón, esto es el nuevo escenario de salud. Abajo dice datos previos a la pandemia, porque estos datos son del 2016. No voy a entrar respecto a MCF y la pandemia, la lactancia materna, porque todos ustedes saben que hay promoción para que se vacunen las mujeres embarazadas, hay promoción para que se vacunen las mujeres que alimentan a pecho, hay promoción de la lactancia materna, pueden usarse la residencia de madre, pero esto sería una charla totalmente distinta. Pero yo puedo asegurar que ni el maldito SARS-CoV-2 pudo modificar maternidad segura entre las familias. No pudo ni podrá. Ahora, ¿cuál es el cambio de escenario de salud? En el 2016, la mortalidad global en el planeta Tierra disminuyó. Nacieron 128 millones y fallecieron 54. Ahora, con la maldita epidemia, habría que sumar 4 millones. La mortalidad en menores de 5 años fue la más baja de la historia. Fue de menos de 5 millones. Y todas las enfermedades infecciosas, salvo el SARS, bajaron. Malaria, HIV, tuberculosis, excepto dengue, todas bajaron. De manera que las enfermedades transmisibles bajaron. ¿Y quiénes subieron? Las no transmisibles. Obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2. Pero subieron como es la adaptación de nuestra especie en base a miles de años. No, subieron en 2, 3 años. La mortalidad subió por esto de 40% a 72%. Es muchísimo. Y esto es por epigenética. Ahora después me voy a extender un poco más. Es por situaciones de ambiente que modifican la expresión de los genes. Y esto se llama epigenética. Después les voy a explicar un poco más.
Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué me importa que haya subido de 40 a 72? Es que aumentó la mortalidad prematura. Mortalidad prematura no es de los prematuros, los neonatólogos prematuros. No, es la mortalidad de personas adultas que mueren antes de las condiciones de sobrevida actuales. Quiere decir que esto es malísimo, porque mueran personas más jóvenes, y esto es dramático para ellos mismos, para sus familias y para la sociedad. De manera que no es gratis este aumento inesperado por epigenética, el ambiente, el genoma propone, el ambioma dispone. Siguiente. Entonces ahora viene esto del genoma propone. El genoma es el que recibimos de nuestro padre y madre. Muchas gracias, son 25.000 genes, mucho menos que, como comenté, del segundo genoma. Y acá, por epigenética, que le voy a decir, no lo memoricen, modifica la expresión de los genes sin modificar su secuencia. Los cromosomas quedan iguales. Lo que por silenciamiento cambia es la expresión por metilación del ADN, por desetilación de las histonas, que es donde se enrollan los cromosomas, y para la aprobación de microARNs no codificantes. Se silencian la expresión de genes. ¿Y cuándo sucede esto? En lo que ustedes y nosotros sabemos. Fundamentalmente en los primeros 1000 días, el embarazo, y los primeros 2 años. Porque ahí están expuestos el genoma propio con el ambiente. Inicialmente se creía que eran factores nutricionales. ¿Se acuerdan la hipótesis de Barker? No. Son factores relacionados con determinantes sociales, por pobreza, violencia, por determinantes emocionales, estrés, dolor, falta de acceso a educación. De manera que el origen, esto dio lugar a ahora un organismo internacional llamado DOHAT, que es Developmental Origin of Health and Disease, desarrollo temprano de la salud y la enfermedad. Y esto, DOHAT, en la Sociedad de Pediatría tiene una comisión, porque es la oportunidad de nosotros, médicos, neonatólogos, pediatras, de modificar el futuro, el presente y el futuro de gran parte de la humanidad. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es solo? No. El ser humano es tan imprevisible y tan maligno como para haber enfermado al planeta. Y esto es el cambio climático. El calentamiento producido por el CO2, el metano, etcétera, etcétera, ha llevado a la deforestación, desertificación, y el futuro de la nutrición del planeta va a estar comprometido en algunos años. No me va a afectar a mí, ni a ninguno de ustedes tampoco, pero a futuras generaciones más alejadas sí. Ahora, ¿ahí termina nuestra maldad? No. Por distintas razones, terrorismo y otras, hay 80 millones de personas migrantes. 80 millones de personas han migrado de sus sitios originales a otros. Y sí que es una enfermedad grave. Siguiente. Ahora, ¿qué son los primeros 1000 días? Es el periodo crítico para procesos determinantes del crecimiento y desarrollo de las personas. Suceden los procesos de replicación, determinación y diferenciación celular. Se produce la programación metabólica y hormonal. Y los fenómenos epigenéticos con impacto en crecimiento y desarrollo infantil y en la salud del adulto. Ahora, ¿ahí termina? No, desgraciadamente, lo que se produce por epigenética se pasa de una generación a otra. De manera que una madre con fenómenos epigenéticos durante los primeros 1000 días o luego, que silenciaron genes y aumentaron las enfermedades crónicas no transmisibles de adultos, le pasa estas modificaciones a su siguiente generación. Siguiente. Entonces, siguiendo en la importancia de los primeros 1000 días, es el crecimiento cerebral, la mielinización, la migración y la replicación neuronal. Fíjense, si toman solamente sinaptogénesis, de 50 millones al nacer, se pasa a 200 millones al año. 200 millones de conexiones por sinaptogénesis. Porque esta sinaptogénesis es lo que relaciona las funciones de las diferentes neuronas para
bueno, para cumplir su función. Desarrollo de la conducta, vuelvo a retomar que apego, vínculo y factores emocionales afectan, pero más afectan los determinantes sociales, pobreza, educación y violencia. Y fíjense, la última línea dice, 200 millones de niños viven bajo condiciones de pobreza en nuestro planeta enfermo. Siguiente. El siguiente. Bueno, volvemos ahora al segundo genoma. Quieran o no quieran, las bacterias nos hacen humanos. Si tenemos 10 bacterias por cada célula, entonces, y las bacterias tienen 140 veces más genes, tienen 140 veces, son 3 millones. Y recuerdan ustedes cuántos genes tenemos nosotros de padre y madre, 25.000. De manera que si somos un superorganismo, es gracias a las bacterias. Ahora ahí viene el tema. Antes no se cultivaban porque eran medios aeróbicos y las bacterias son fundamentalmente anaeróbicas. Entonces, pero apareció esta palabra, Next Generation Sequencing, que es la secuenciación de la nueva generación. Entonces ahí se descubrieron la cantidad de bacterias que ahora conocemos. Por supuesto que los nombres no los van a poder aprender, simplemente crean lactobacilos y bacterias. Porque si yo le digo bacteroides, bacteroidetes, proteobacterias, firmicutes, yo diría, no, basta. No podría memorizar, pero sepan que en el futuro alguien va a ir a la farmacia y va a decir, tengo bajo los firmicutes, y le van a dar un frasquito con firmicutes. Bien, el problema es que somos un superorganismo, siempre y cuando el segundo genoma funcione. Esto se llama eubiosis. Cuando por falta de diferenciación o por falta de número, se produce disbiosis. Y la disbiosis es la enfermedad más frecuente que padecemos hoy en día los seres humanos. ¿Por qué? Porque es la causa de enfermedades alérgicas, autoinmunes e inflamatorias. De manera que, atención, tenemos microbiomas para salud, pero también tenemos microbiomas para enfermedad. Y de hecho, la más frecuente es la disbiosis. En realidad, si fuéramos buenos clínicos y viniera un paciente, debiera salirse con el diagnóstico de disbiosis. En cambio, se va con diagnósticos exagerados de hipertensión, diabetes, etc. Siguiente. ¿Qué hace la microbiota intestinal? Entre paréntesis, no se asusten en decir microbiota, porque parece una mala palabra. Porque antes era flora intestinal, que era más inteligente, flora, y ahora es microbiota. Bueno, explíquenle a la gente que no es una mala palabra, es simplemente la forma de definir a las bacterias, aunque reitero que también hay virus, levaduras, etc. Lo que hace la microbiota es una educación continua de la respuesta inmunológica. No podemos vivir sin esta intervención sobre la respuesta inmunológica y metabólica. Y acá me voy a adelantar para que comprendan esta función. Existe lo que se llama trasplante de materia fecal. Bueno, y no se asusten. Resulta que cuando adultos tienen sepsis por bacterias multiresistentes a antibióticos, reciben cantidad de antibióticos. Pero los que se curan de la sepsis quedan sin una respuesta inmune porque perdieron su segundo genoma y mueren por fallo multisistémico. ¿Saben cuál es el tratamiento de estas personas con fallo multisistémico? El trasplante de materia fecal. Después al final voy a retomar este tema. La microbiota protege contra el crecimiento excesivo de patógenos. Y atención que a pesar del calostro desde el primer día, la colonización en los servicios del neo puede ser aberrante, porque ahí está la Klebsiella, la Serratia y otras Acinetobacter y otras bacterias gram negativas de alta letalidad. Y hasta que se instala una microbiota saludable, lactobacillus y bifidobacterias, puede pasar un tiempo y sigo tener alguna forma de sepsis. Influye sobre la proliferación celular y la vascularización del organismo. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Saben ustedes, el intestino de cada uno de ustedes, qué superficie tiene? 100 metros cuadrados. Si ustedes desplegan un intestino, tiene 100 metros cuadrados. ¿Cuánto es 100 metros cuadrados? Una cancha de tenis, de singles. De manera que fíjense, es importante que el segundo genoma
influye en la proliferación celular y en la vascularización del organismo. Regula funciones endocrinas, produce energía, biosintetiza vitaminas, neurotransmisores, hormonas y micronutrientes. ¿Cuánto vale todo esto? Siguiente. Y para torturarlos un poco más, elimina toxinas y fortalece una nueva palabra nueva, el intestino-cerebro. Así que tenemos epigenética, genoma propio, segundo genoma, y ahora resulta que tenemos un eje intestino-cerebro. Es más, ¿saben cómo se llama el intestino? Segundo cerebro, otro segundo. Tiene la misma cantidad de neuronas que el cerebro, pero además tiene un eje. Resulta que el intestino influye sobre el cerebro. De manera que cuando ustedes vean a una persona con mal humor, pregúntele cómo está su eubiosis. Probablemente esté en disbiosis. Regula el metabolismo de las grasas con producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son fundamentales también. Y al igual que la fermentación de los prebióticos, que produce un ácido butírico, que representa el 70% de la energía que consumen los enterocitos. Por fermentación, produce lo que ustedes leen ahí, y maneja la función de barrera intestinal. Ustedes saben que existen uniones estrechas. Si estas uniones estrechas están selladas por una proteína llamada Janssen, no pueden pasar elementos que activen fenómenos inflamatorios como la interleuquina 1, la 6, la 17. Y la barrera intestinal, si está sellada, permite tener lo que se llama una inmunidad tolerogénica, de manera que pueden pasar los nutrientes y se neutralizan los antígenos que producirían inflamación. Cuando esa barrera está sin respetar las uniones estrechas, se llama intestino que deja pasar líquido, se produce la entrada de estas de factores como liposacáridos o interleuquinas 1, 6 y 17, y entonces las personas tienen fenómenos de inflamación crónicas que se manifiestan como intestino irritable, ileitis regional de Crohn, colitis ulcerosa, etc. Siguiente. Entonces, la ruta enteromamaria, acá se las pongo de nuevo por si no me creyeron. ¿Se acuerdan que eran que del intestino materno las células dendríticas atrapan y envían a la glándula mamaria las bacterias que necesitan sus hijos para tener una microbiota adecuada? Siguiente. Disbiosis, acá entramos en la mala palabra. Es la alteración del equilibrio de la microbiota intestinal por alteración en la composición, el metabolismo y la distribución. Entonces acá seguimos leyendo, dice, la disbiosis se acompaña frecuentemente de sobrecrecimiento de bacterias u hongos patógenos, pérdida significativa de diversidad microbiana o grupos de bacterias clave. Estos cambios se acompañan de una respuesta inflamatoria del web que se puede cronificar y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces acuérdense, diagnóstico más frecuente, disbiosis, responsable de algunas enfermedades de más de 100. Siguiente. Entonces acá viene el diseño adaptativo de la especie. Parto vaginal. La vagina tiene lactobacillus como flora única. Y este lactobacillus es buenísimo. Y de hecho, con el parto vaginal, la persona, el nacimiento, pasa y se coloniza, más de lo que ya viene colonizado, con una microbiota muy favorable. Después está la hipótesis de la higiene. Esto está en alguna discusión. Pero la hipótesis de la higiene es que es conveniente que estemos expuestos en épocas tempranas a antígenos ambientales, microbianos, etc. Y entonces cuando ustedes leen en la propaganda por televisión que un antiséptico termina con el 99,9% de las bacterias, esto no es bueno, no es bueno. Y por eso le va mejor a la gente que está en ámbitos rurales que en ciudades, ámbitos urbanos.
aunque también es diferente ahí la nutrición y el estilo de vida. Y por supuesto, volvemos a genoma propone y el ambiente dispone. Por eso que la alimentación y los estilos de vida en los primeros 1000 días son críticos. De hecho, por eso se llaman 1000 días críticos. En la siguiente, que va a la derecha, el problema son las amenazas. ¿Se acuerdan? FODA, uno tiene que tener misión, visión y FODA. Fortalecimiento, oportunidades, amenazas y debilidades. Bueno, las amenazas son cesárea y necesaria, porque no va a pasar por el parto vaginal. Y la microbiota de los chicos que nacen por cesárea en los primeros meses es diferente de los que nacen por cesárea. A los 2 años ya son iguales, pero en los primeros meses son diferentes. Y por supuesto con gran ventaja del parto vaginal. Y después les voy a mostrar los bióticos. Los bióticos, pre, pro, etcétera, tienen un enemigo en común, los antibióticos. Es la mayor desgracia que vamos a tener. ¿Son necesarios? Sí, para curar las infecciones y cuando estén indicados. Por eso está la frase en inglés que missing microbios ausentes, están dando combustible para las plagas modernas. De manera que recibir en forma innecesaria antibióticos es lo peor que nos puede pasar desde el punto de vista de la eubiosis. Y después están los sucedáneos de la leche humana. Porque ¿cómo puede ser que algo que debiera el 100% de las mujeres adoptar, que es la alimentación a pecho exclusiva por lo menos los primeros 6 meses, cómo puede ser que en la Argentina solamente llegan a los primeros 6 meses el 37%? Quiere decir que el resto de 37 a 100%, ¿quién lo saca? Lo sacan la fórmula. ¿Y saben cuánto ganan los que fabrican fórmulas y alimentos para niños? 58.000 millones de dólares. Lo mismo que gana Coca-Cola. Personalmente odio la Coca-Cola. Pero es la misma cantidad que ganan los que fabrican alimentos para niños. Siguiente. Desde ya que no pretendo que nunca más me den apoyo económico mis amigos de Nutrition, y Johnson y sobre todo de Nestlé. Bien, el intestino del adulto. Entre el 70 y el 80% de las células inmunitarias están en el intestino. Fíjense, tiene microbios y tiene células inmunitarias. Y fíjense el segundo cerebro. 100 millones de neuronas, la misma cantidad que tiene el cerebro. Y el 96% de la serotonina del organismo está situada en el intestino. Y la serotonina se asocia a bienestar. De manera que resulta que, como le dije al principio, están apareciendo que la serotonina, el segundo cerebro, el segundo genoma, el superorganismo. Por eso les dije que esta charla era compleja. Y espero que me tengan un paciencia, me faltan 5 minutos. Siguiente. Bueno, esto no lo voy a leer porque simplemente es un problema de fe. Ténganme confianza, porque está escrito en esto acá, que existe una interacción recíproca entre la microbiota intestinal y el cerebro. De hecho, lo que fabrica el intestino va por el nervio vago, va al cerebro. Y también sucede que lo que fabrica el cerebro va al intestino. De manera que es una interacción recíproca entre el microbiota intestinal y el cerebro. Pero en la siguiente van a ver que el tema es más complejo. Esto lo voy a ir muy rápido porque son los prebióticos. Los prebióticos son oligosacáridos, es decir, hidratos de carbono pequeños, que no se absorben. Representan el 8% de la leche humana y sin embargo no se absorben. ¿Por qué no se absorben? Porque tiene que llegar intacto al colon. Porque los prebióticos u oligosacáridos o HMO son el combustible, ya creo que todos los adivinaban, de las bacterias. Esta cantidad de trillones de bacterias necesitan combustible. Y el combustible son los oligosacáridos, que pasan en gran cantidad por leche humana y no se absorben. Pero ¿qué hacen las bacterias? Además de ser combustible para ellos, los fermentan. Y de la fermentación aparecen condiciones favorables, como por ejemplo el ácido butírico, que es el principal componente energético del enterocito.
De manera tal que es fundamental que haya oligosacáridos que no se observen y que las bacterias los fermenten. Pero además produce un medio ácido que va en contra de las bacterias gram negativas aeróbicas y favorece la colonización de las buenas, bifidobacterias, lactobacillus, etc. Siguiente. Y acá, ¿qué hacen los ácidos grasos de cadena corta? Que también son productos de la fermentación. Son una unidad como fuente de energías absorbible. Reducen el pH del intestino y reducen la activación de la inflamación. Colitis ulcerosa, colon irritable, colitis ileitis regional de Crohn. De manera que tanto los ácidos grasos como el ácido butírico, que resultan de la fermentación de los oligosacáridos por las bacterias, son componentes esenciales de nuestra inmunidad y metabolismo. Siguiente. Entonces ahora resumimos y lo leemos cuáles son las funciones de la microbiota. Educación continua de la respuesta inmune. Protección del crecimiento de malos. Influencia en la proliferación celular. Regulación de funciones endocrinas. Señalización neurológica de la densidad ósea. Biogénesis de energía. Biosíntesis de vitaminas. Neurotransmisores. Esteroides. Eliminación de toxinas. Mejora la función de la barrera intestinal epitelial. Lo antagónico sería un intestino permeable. Fortalecimiento del eje intestino-cerebro, el segundo cerebro y síntesis cobalamina. Nuevamente, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Entonces, creo que ya estamos terminando. El siguiente. Estamos en la era de los bióticos. Prebióticos son el combustible para las bacterias. Probióticos son las bacterias. Simbióticos es cuando probióticos y prebióticos se suman. Si no se suman, no se llaman simbióticos, se llaman sinbióticos, con N en vez de M. Pero para que no los retes se ponen simbióticos, porque ahora se llaman simbióticos. Después están los posbióticos, que son, digamos, productos de las bacterias, ahora no viables. Estos productos intermediarios de bacterias no viables también son buenos. Por eso que hay yogures que son leche de vaca fermentada, que ustedes van a ver que tiene prebióticos, probióticos y posbióticos. Y quieren que le diga la verdad, son buenísimos. Son buenísimos. Por supuesto que no estamos hablando en contra de la leche humana. Estamos hablando de la alimentación en épocas posteriores. Y yo agregué psicobióticos, porque el futuro de enfermedades, como ya vamos a ver en el último diapositivo, temibles, como las que vamos a ver, puede mejorarse con otro biótico que se llama psicobiótico. Siguiente. Ahora, esto es lo que los probióticos podrían hacer. Es simplemente un vistazo. Es probable que en un futuro los prebióticos y los probióticos se vendan en la farmacia y nosotros sepamos qué prebiótico, qué probiótico, o qué simbiótico o posbiótico administrar. Pero hoy por hoy, todas estas enfermedades se están estudiando para ver si se convierte en un estándar care o no. Por el momento no lo son. Siguiente. Entonces, acá voy a leer la segunda frase. Dice, la microbiota incide en cada uno de los sistemas reguladores en su comunicación, pudiendo estar implicado en trastornos del sistema nervioso, como ansiedad, depresión, autismo, esquizofrenia o enfermedad de Alzheimer. Esto es lo que se está estudiando, que la eubiosis favorece o impide. ¿Quién no compra? ¿Quién no compra cualquiera de estos? Y recuerde que salud mental es la enfermedad más frecuente de la humanidad. La enfermedad más frecuente, salud mental. Y dentro de salud mental, depresión. La enfermedad mental más frecuente del planeta Tierra es la depresión. Ni qué hablar después de la cuarentena. Y el intestino es el segundo cerebro. Y hay un eje intestino-cerebro que va por el nervio vago. Siguiente. Bueno, esta la salteo porque ya mencioné que podría neutralizar la enfermedad más temible, la de Alzheimer.
Siguiente. Entonces acá termino, es una broma. Hay una foto que se llama El beso, bueno, que se pintó por un tal Francisco Hayes en 1859, porque fíjense lo que dice el texto. El futuro no va a ser antibióticos contra bacterias multiresistentes, va a ser bacterias versus bacterias. Y una alternativa que ya existe, el trasplante de materia fecal. Pero si la parte escatológica les molesta, un beso íntimo de 10 segundos transmite 80 millones de bacterias. Esto ha sido estudiado en parejas en las cuales a una de ellas se le daba bifidobacterias y después de un beso íntimo de 10 segundos se cuantificaba cuántas bacterias se habían pasado. 80 millones. Bueno, desde Córdoba pueden empezar a promover este tratamiento, por lo menos háganselo conocer a su pareja. Bueno, con esto a ver, creo que terminé. Sí, siguiente. No, ya no puedo inventar más. Así que les agradezco la paciencia, les advertí que esto iba a ser complejo. Ténganme fe, porque por lo menos la mitad de lo que dije es cierto. Ahora, como dijo una persona muy sabia, la otra mitad no sé cuál es. Bueno, esto es responsabilidad tuya, Luis, y Marcela, un gusto conocerte. No, perdón, un gusto volverte a ver. Gracias, doctora. Sí, es tan completo lo que ha dado, doctor, que hay muy pocas, creo, preguntas. ¿Dónde? Porque, digamos, ha dado una visión tan integral, tan general, que, bueno, por lo menos en el chat no he recibido así algunas preguntas, sí solo felicitaciones, bueno, el placer de volver a escucharlo, etcétera, etcétera. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en forma verbal, bueno, abre el micrófono, lo hace y después le pido que lo cierre. Yo quería, ya que tengo esta oportunidad, en esos 1000 días, si usted tuviera que resumir todas las acciones prácticas para favorecer el microbioma, un microbioma saludable o una microbiota saludable. Sé que es una pregunta un poquito difícil y tal vez la tenga que ir pensando todo lo que podemos hacer desde la salud de la mamá, de la madre, el embarazo y posteriormente el nacimiento y los primeros años de vida. ¿Podría así resumirnos todos como para que también hagamos carne de todas estas acciones que uno puede hacer? Bueno, Luis, la pregunta es muy buena, estoy seguro que vos la sabéis. De hecho, esto podría ser motivo de una conferencia, que de hecho la tengo, pero comienza, como todos sabemos, con el embarazo. Es decir, desde el día de la concepción hay intervenciones favorables. La nutrición de la madre, evitar el sobrepeso y que tenga un control preconcepcional para corregir déficits nutricionales, procreación responsable, prevención de violencia, de abuso, quiere decir con medidas preconcepcionales. Y en el embarazo, asegurar una nutrición saludable y un aumento de peso correcto de acuerdo a su índice de masa corporal. Y les recuerdo que la obesidad compromete el crecimiento de las personas en gestación y aumenta se hagan más sangre. ¿Has escuchado esto alguna vez? No se tiene que hacer mala sangre. Depresión, ansiedad, violencia, embarazo no deseado, falta de control prenatal, falta de acceso a la educación, a la salud, etc. De manera que todo el periodo prenatal y preconcepcional y perinatal es el comienzo de las intervenciones. Luego es el parto vaginal, la alimentación a pecho es 6 meses, y también evitar los factores ambientales que mencioné, que son los mismos de la madre.
que son depresión, ansiedad, violencia, pobreza, falta de educación, falta de estimulación, etcétera, también son parte protagónica de los 1000 días. Y después alguien dice, ¿por qué 1000 días? Sino que son el embarazo y los 2 años, sino más días. Porque en realidad la epigenética actúa durante toda la vida. Pero el genoma está más expuesto en los primeros 1000 días que luego. Quiere decir que puede haber intervenciones del tercer año al cuarto o quinto, pero van a ser de más costo y de mayor costo y menor impacto. De manera que toda la vida de las personas debiera ser feliz. Debieran poder comer, debieran poder ser educadas y debieran vivir en un planeta menos enfermo. Ahora, todo esto, Luis, ni vos ni yo lo vamos a ver. Tenés que activar el micrófono. Activa el micrófono, Luis. Digo que usted nos hace más feliz, así que nos ayuda con nuestra microbiota también. Walter, ¿querés preguntar algo? ¿El jefe de pediatría de Misericordia? ¿O hacer algún comentario? Hola, Luis. Hola, doctor. ¿Cómo le va? No, digamos que qué importante es el medio ambiente y la casa en la que estamos viviendo todos. Si seguimos destruyendo, mientras usted nos hablaba del intestino, de esta recepción que nosotros tenemos a todo lo que comemos y todo lo que comemos que está absolutamente transformado, ¿no? Que está absolutamente transformado con alimentos que cada vez distan más de ser naturales, ¿sí? Y cómo el organismo reacciona ante estas circunstancias y aparecen todo este tipo de enfermedades después, autoinmunes, etcétera, que tenemos una lista importante. Entonces, lo de la lactancia materna, que Luis, nosotros tenemos un orgullo muy grande en haber luchado desde hace mucho tiempo, ¿no? En defensa de la lactancia materna, también en defensa de la maternidad centrada en la familia, el parto, etcétera, y toda esta situación luchando contra una situación social de muchísimo estrés. Si no ordenamos un poco la casa en que vivimos los humanos, que obviamente, como dice el doctor, quizá nosotros no lo veamos, Luis, pero si no ordenamos un poco la casa, la hacemos más vivible y la hacemos más sana, no creo que nos vaya a ir muy bien en los próximos años. Bien, Walter, toda la razón del mundo. En realidad, ¿por qué le va mejor a las comunidades rurales que urbanas? Porque las urbanas se alimentan con ultraprocesado. No hay nada peor que un alimento ultraprocesado. Es más caro, menos eficaz, y uno debiera tener por lo menos una alimentación natural saludable. Y por eso le va mejor a las poblaciones rurales. Y nosotros compramos todo mal y carísimo, carísimo. La palabra ultraprocesado es una mala palabra. Ahora, a eso agréguenle Coca-Cola, que da dependencia por la cafeína y engorda inútilmente a una pandemia como la obesidad. Y encima pagamos. De manera que usted y yo debiéramos promocionar agua. ¿Qué le parece? Bueno, muy bien, sí. Mario quiere hablar. Mario.
Bueno, Mario, vos siempre estás un paso adelante. ¿Te recuerdas con el MIS o la administración de surfactante sin intubar? Fuiste el pionero. Y con esto no fuiste el pionero, pero la respuesta es sí, categóricamente sí. La administración de calostro desde sala de parto y en la internación de prematuros durante los primeros días es un estándar care. De manera que sí, está demostrado categóricamente. Y que debe iniciarse con la boca, lo vas a entender enseguida. Porque después cuando tenga la sonda nasogástrica, la leche humana con todos sus factores va al estómago. Y las bacterias patógenas potenciales o aberrantes para la colonización entran por la boca. De manera que hay algo donde tiene que haber calostro e higiene secretoria, es la boca. De manera que está demostrado que administrar calostro en sala de partos y los primeros días en neonatología es un estándar care. Y de hecho, debo comentarte que he olvidado el nombre, pero un argentino en Canadá inició esta práctica hace ya 10 años. No me sale el nombre, es un tipo macanudo, amigo de Horacio Schiovich, pero no es Horacio Schiovich. No me puedo acordar el nombre, lo cual es una injusticia. Bueno, ustedes saben que lo primero que uno se olvida son los nombres. Pero bueno, un argentino en Canadá inició esta experiencia hace ya 10 años. Y ahora, Solimano es el que escribió el libro que tú traduciste con Horacio Schiovich. Es peruano, Solimano, creo. Sí, es el que escribió el libro que todos leímos, Manejo del recién nacido de alto riesgo, y que vos, Mario, fuiste el primero en traducirlo. No, este es un exardá. No, Álvaro, Gonzalo Álvaro. Rubén Álvaro. Rubén Álvaro. Gracias, ¿viste? Gracias porque era injusto olvidarlo. Rubén Álvaro. Sí, que fue jefe residente de la maternidad Sardá, sí. Sí. Entonces, usted, doctor, diría de esto de colocar en los carrillos precozmente, independiente de la edad gestacional, calostro, es una práctica que ya debería ser considerado estándar care. Sí, sí. Sí, por los dos motivos que mencioné. Porque Perfecto. en realidad, fíjense ustedes, si tomamos cesárea, la cesárea, el bebé no pasa por el canal vaginal, de manera que no se coloniza con lactobacillus, se canaliza con los gérmenes de los quirófanos y de la piel de la madre. De manera que fíjense qué importante que en la cesárea, cuyo porcentaje es muy alto, y entiendo que hablo de las cesáreas necesarias, salvan la vida de personas, este procedimiento está más que indicado. Y la mayoría de muchos prematuros nacen por cesárea, así que... Sí, de hecho, justamente, la OMS dice que la incidencia cesárea no puede ser más de 10-15%. Misión imposible. Pero justamente el prematuro tiene indicaciones de más frecuencia que los recién nacidos de término. Algunas no están bien definidas, pero pareciera ser que los de extremadamente bajo peso tendrían un beneficio. Tendrían. Acá sí, Mario, no puedo decirlo definitivamente. Ahí hay una pregunta, si hay un volumen determinado para esta colocación de calostro en los carrillos de los bebés prematuros. Si hay algo, no, yo no lo he escuchado tampoco. Bueno, el tema es así. Lo que no hay que usar son hisopos, porque el calostro y sus propiedades quedarían en algodón. Y además, si se traga el algodón y va a la vía aérea, no sería buen negocio. El tema es que uno recoge en un dedo, ¿cuánto puedes poner de calostro? 1 centímetro. De manera que el volumen no está escrito, porque no es una jeringa, vos la ponés con un dedo. De manera que sí, es un volumen mínimo. Y lo que es injusto, que los que no compraron el plan calostro después los llama minimal enteral feeding o alimentación trófica, por no mencionar plan calostro. Entonces,
Está bien, Mario. Mira, te voy a contar un concepto básico. Uno en la vida tiene que, para aprender, tiene que desaprender. Vos tenés que vaciar de tu disco rígido lo que ha dejado de ser importante. Tenés que desaprender. Porque esto es lo que requiere, es aprender. Es como el clampeo de cordón. El clampeo de cordón era inmediato. Ahora, todos los clampeos de cordón son tardíos, con distintas indicaciones, pero ahora no existe más el clampeo inmediato. Y antes, mira, clampeo inmediato, reanimación con oxígeno 100%, evitar hipotermia. Todo eso ahora es al revés. Clampeo de cordón inmediato, dejar que se enfríe el término asfixiado. Reanimar con aire. Antes era 100%. ¿Y eso cómo surgió esto? De desaprender. Entonces, para uno aprender, tiene que desaprender. Y tenemos que aprender a dar calostro en el recién nacido. Como vos dijiste, ahora ustedes lo hacen. Aprendieron, ahora nadie se le ocurre clampear el cordón inmediatamente. De manera que uno tiene que desaprender. Es enorme la cantidad de información, digamos, que está mal. Y que seguimos. De hecho, tú sabes que hay una biblioteca de salud reproductiva que diferencia las intervenciones entre beneficiosas y perjudiciales. ¿Qué crees que sucede en el mundo? Mantienen las perjudiciales y no utilizan las beneficiosas. Un ejemplo clarísimo de la hipocresía de los humanos. Biblioteca de salud reproductiva. Todos los años se actualiza. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Si no, lo mismo, ya llevamos una hora casi media de esta actividad. Yo si no hay alguien que quiera y que avise, yo le voy a pedir a todos que desconecten, o sea, que activen sus micrófonos, y le vamos a dar un aplauso audible y mandarle un abrazo al doctor Larguía, y de paso nos abrazamos todos entre nosotros de esta forma. Muchas gracias. Hermoso ver los grupos también escuchando esta conferencia en grupo en cada una de las instituciones. Y ahí tenemos, mirá, tenemos también los principales beneficiarios. Muchas gracias a todos. Marcela, si querés decir algo, saludar. Bueno, gracias. Bueno, gracias Luis. En realidad, esta ha sido una actividad que lo organizó Luis con todos sus servicios. Nosotros simplemente ayudamos a difundirlo. Pero la verdad que ha sido un gusto, doctor, escucharlo. Siempre es un gusto escucharlo. Y la verdad que, nos deja muchas enseñanzas y algunas cuestiones también para empezar a poner en práctica, ¿no? De a poquito por ahí uno empieza a aprender algunas cosas que se puede empezar a trabajar, digamos, dentro, por lo menos acá en los sectores. Así que la verdad que un placer escucharlo. Y gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias a todos, nos vamos a desconectar. Gracias, doctor Larguía.